Por ejemplo, puede seguir para mi clase de más tarde. O sea, entonces vamos al problema 237. Ya lo copié, lo voy a pegar. Ya, necesito un paint nuevo. Ay, frío. 40 grados. Alfa dice que es 40 grados, entonces ya sabemos más o menos. Ya no voy a colocar el 40 grados. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Ahí está. Ya no voy a copiar el texto también, ya para que esté. Vamos a borrar esto. Sí. Listo. Entonces. Ay, el fruti ya son 8:49. No lo voy a dejar entrar hoy de castigo. Igual vayan tomando fotos y lo mandan hacia el grupo. Para que esté. Ojo, entonces, ya 10 minutos de tiempo. Hoy tenemos una hora nada más. O sea, entonces vámonos de volada. Sería 04 del 11 del 2020. ¿Va? La participación de hoy va a hacer que me tengan los apuntes de este problema. Dice que el ángulo alfa es igual ¿a cuánto? ¿40 grados o 20? Ya me olvidé. 40. ¿40? 20. Sí, tienes razón. Tienes 10 en ángulos, en la materia de ángulos. Luego sí tu profe. O sea, entonces este es de 40 grados. Así. ¿Va? Listo. Entonces lo que voy a hacer es volver a escribir. Voy a escribir aquí. Vamos a poner solución. Y pues por la magia del Paint, pues voy a volver a copiar esto. Control C, Control V, lo voy a poner aquí abajo, así. Ahí. ¿Quién está escribiendo? A ver, Frutis. Profe, déjeme entrar. Dice que se fue su internet por un momento. Bueno, eso ya. Ya, un momento. Igual que Gonzalo, ¿no? Ese también solo pone pretextos. Profe, es que pasé por un transformador y el campo magnético alteró la señal. Ya ni está su petición de entrar de Frutis. Va. Hay a rato que vuelva. Ya lo mando otra vez. Va. Listo. Entonces, ¿por qué lo vuelvo a copiar? Porque pues voy a poner los ejes cartesianos. Pues digo, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Entonces, estamos pensando que de acá sale un eje X, pero va a ser eje X. No, eje Y, que diga, en negro. ¿Sale? Y de acá vamos a poner esta onda. Es para que entendamos qué ocurre. Así, ¿va? Y entonces, pues ya, vamos a poner esto. Por eso ustedes pueden volverlo a copiar. Ya no necesariamente copiar toda la caja, ¿no? Ya solo como que los datos. Y el Rafa entrando. Ahora que también, a ver qué dice el Rafa. Profe, se fue mi internet por un rato. Ya, todos se les fue el internet por un rato. Bueno, a mí también se me ha ido por un rato. Va, entonces este es eje X. Ya, no, ya Rafa ya no lo dejo entrar. Sale, entonces, ojo, este eje, lo que yo quiero hacer es encontrar la sumatoria. Entonces, voy a suponer que esta es la fuerza uno, fuerza 2 y fuerza 3. Me dice el problema que encontrar la fuerza resultante. Entonces, encontrar la fuerza resultante, pero lo voy a poner así con notación de vector. Entonces, ya en la solución, eso ya ustedes escribanlo así en su cuaderno y el problema hacia aparte. Entonces, la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Así. Entonces tenemos que descomponer a F1, F2 y F3. F1 es igual a ¿quién? Pues F1X, F1Y. ¿Y a qué es igual F1X? Pues lo voy a ver ya de mi diagrama. Entonces, de acuerdo al diagrama que yo tengo, voy a descomponerlo con respecto a X y con respecto a Y, porque esa onda está inclinada. Entonces, muy seguramente este ángulo que está acá, este de aquí, ya sea el de 20 grados, este. O sea, este de acá se transforma en este ahora. ¿Listo? Bueno, pues ya está listo. Entonces sería F1X sería, voy a poner, y está en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, recuerden que es positivo, positivo. Va. A ver, dejen mando
La onda los corpos. Dudas. Si tienen dudas, me avisan. Y váyanle tomando, les digo, captura y mandándolo al grupo. Mecánica 1. Normalmente les digo que cuando es así de matemáticas ni entran. ¿A poco estoy grabando? Admitir. Lo voy a admitir. Bueno, entonces, sigo en el problema, que es este. Va. Entonces, ya tenemos los 20 grados, ya sabemos que es 20 grados, entonces ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale la magnitud? Es 60, entonces voy a poner 60 coseno de 20 grados. Necesito esas calculadoras ya listas. Y 60 seno de 20 grados. ¿Cuánto me da eso? Ay. El primero, 56.38. 56.38. Va. 15. Entonces, voy a poner acá F1X. 56. ¿Qué, perdón? 38.15. 38. Va, así, ¿sale? ¿Y 60 seno de 20? 20.5212. 20.5212. Sale, listo. Ahí está. Sale, listo, ya tengo el primer resultado. Entonces, pues ya, ese ya lo encerramos en un cuadrito mágico. Vamos con otro color. Vamos con F2. Sale. Vamos con F2X. F2, perdón. Entonces, el vector F2 va a ser F2X, F2Y. Así. Y entonces, igual, siguiendo la misma lógica, vean. Entonces, F2X va a ser igual a ¿quién? A ver, aquí me equivoqué. Por la anotación. Bueno, ya es que ya no es X. Porque no estoy poniendo X, puse todo el vector. Ya eso lo borramos. O sea, hasta... Uy. A ver, voy a quitar todo esto. Es que iba yo a hacerlo por partes, pero pues ya lo apunté todo. Entonces todo esto ya es F1, así. Y este es F1. Y es que F2X, por ejemplo, es la magnitud. Bueno, lo voy a colocar igual. Voy a borrar esto. Y ya. Entonces sería F2 sería igual a ¿quién? F2X. Ojo, el ángulo ahora viene desde acá, así. ¿Y el ángulo de cuánto va a ser? Alfa es 40 más los 20, entonces serían 60 grados. Entonces ya nada más ponemos la magnitud, que es 80, porque estoy hablando del F2. Entonces sería 80 coseno de 60, 80 seno de 60. Y como ambos son positivos, pues ya no le coloco el signo, ya sabemos que está en el primer cuadrante. Este es igual a, ¿cuánto es eso? 40. Ah, sí. 40. Ah, yo pensé que el otro era 40. Ajá, y 80 seno de 60. 69.2820. 69.2820, ¿va? Libras, voy a poner libras y aquí este también es libras. Libras fuerza. Listo. Ya tenemos el segundo. Y vámonos con el tercero. Vamos a poner en rojo. Entonces, para F3 sería igual a F3X, F3Y. Todos los problemas que vayan a hacer, necesito que los hagan así en este orden, para que yo vea que están sacando y sus diagramas. Aquí prácticamente el diagrama que hice fue el de donde después de solución, este de aquí. Entonces, ahí para los que quieren hacerlo sin tener que hacer diagramas, pues no. Vale, vamos con F3. Entonces, aquí de manera visual vamos a ver que el vector queda ¿cuáles serían las componentes del tercer vector? Pregunta para Frutis. Estás durmiendo, Frutis. Haciendo su lunch. O 80 seno de 60. Pero vamos con el 3. El 3, ojo, o sea, ya puse los números, ya puse las letras. Este es el vector F1, este es el vector F2 y este es el vector F3. Vamos con el 3. Es 120 Ajá. seno de
20. Seno de 20. Sí, Ajá, y luego 120 seno de 20. 120. No. 120 coseno de 20 y 120 seno de 20. 120 coseno de 20 y 120 seno de 20, dice Frutis, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Entonces, importante que nosotros veamos cómo se comporta el diagrama. Primero es el diagrama, entonces voy a ver mi diagrama que ya hicimos. Entonces, por ejemplo, voy a proyectar aquí a X, así. Ahí. Y le voy a dar un zoom. Le vamos a dar un zoom a X para ver qué ocurre. Ahí está bien. Así. Por acá. Es que ahí, así. ¿Esto qué es? Este es de la pantalla. Lo voy a quitar. Hey. Oh, no, acá no. Acá. Ay. Voy a quitar todo esto. Así. Estoy con mi diagrama. Ojo, vean dónde va la flecha. La flecha dice que el vector en sí, vean, va hacia abajo. Y entonces si yo hago, hay algo que se llama principio de transmisibilidad, que dice que si el vector toca esto, yo puedo quitar esta fuerza y pasarla para acá, siempre y cuando respete la misma línea de acción. ¿Sí? Entonces la fuerza en sí no estaría allá arriba, estaría en la parte de abajo y entonces acá sería 120 libras, que sería su magnitud. Lo que nos corresponde ahorita ver es cuál sería el ángulo, ¿no? Ya sabemos en qué cuadrante está. A pesar de que el vector nos los pintan en el segundo cuadrante, no está en el segundo cuadrante. El vector se encuentra en el cuarto cuadrante, donde X es positivo y Y es negativo. Pero ojo, vean la flecha. Entonces, yo puedo mover la fuerza y pasarlo así como está acá, anclarlo acá y aquí está disparado. Nada más me falta ver el ángulo. Eso es lo que vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Principio de qué? Transmisibilidad. Ok. ¿Sale? Principio, esa va a ser una tarea, investigar qué significa el principio de transmisibilidad. Así. Va. 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 Vamos con el ángulo. Entonces vamos a calcular ese ángulo. Si se dan cuenta, este ángulo es 40 grados. De acá, así. Entonces, el ángulo que hay de acá para acá es el mismo ángulo que tenemos de 20, porque es lo que rotó todo el sistema. Estos 20 grados, esta línea con esta de acá son a 90, estos dos están a 90, así. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo bajo a 20, esto queda con respecto al suelo. Significa que este ángulo es el mismo que está acá. Entonces, ya está más fácil. ¿Por qué? Porque el ángulo que tengo aquí abajo, por ejemplo, es si yo que tengo 40 más 20, serían 60. Pero todo el ángulo total, o sea, todo esto de acá es de 90 grados, ¿no? Todo esto es de 90. Entonces, esto es 90 grados. Entonces, si esto es 60, acá debo tener 30 grados. Y entonces, este ángulo que está acá es el mismo ángulo que está aquí. Y este ángulo es de 30 grados. Así. ¿Va? ¿Y cómo lo voy a demostrar? Acá, por ejemplo, vean, esta línea con esta línea también se ve que están a 90 grados. Entonces, 20 más 30, 50, más alfa, que es 40, 90 grados. Ahí está. Es para comprobarlo. Entonces, el ángulo es de 30, no de 20 grados. ¿Va? Entonces, ya quito el zoom. Pero les digo, importante, los diagramas. Si no, no salen, no salen. Entonces, esto no está, esto lo quitamos. Ya vimos que es de 30. Entonces ya me quedaría, 120 coseno de 30 menos
120 seno de 30. Vayan tomando captura, ¿no? Porfa, y lo mandan al grupo. De preferencia, si están ahí sus rostros, para que yo lo pueda mandar a... ¿Cuánto da el primero? Da 103.9230. 103.9230. 9230. Y ese da menos 60, ¿no? Fe, se tiene que dar eso. No. ¿Y el Sí, otro? 90. Va, sale. Entonces, ya está, ya tenemos, ahora sí vamos a, le vamos a poner ecuación 1, vamos a poner usando 1, entonces ya sumamos. La fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. ¿Va? Y entonces, pues ya, los colocamos. 56.3815, coma, en azul voy a pintar los yes. 20.5212 más, vamos con F2, que sería 40, 62.28. 62. No, ¿cuál 62? 69. 69.28. Ya no entra, lo voy a poner acá abajo. Más F3, que sería 103.923, menos 60. ¿Va? Ahí está. Y entonces, ojo, hay que sumar X con X y Y con Y. Todo lo que esté en negro con todo lo que esté en azul, respectivamente. Entonces, sumen 56.3815 más 40, me da 96.3815, ¿no? Más 103.923, ¿cuánto da eso? 200.3045. 230.45, va. ¿Cómo? 3045. Ajá, así, ¿no? 3045. Primero 30 y después 45. 230.45. Punto 3045. Ah, ya. ¿De qué dijiste 230.45? 200 punto, así, 30.45, así. Sí. Va. Bueno, y entonces vamos con la yes. 20.5212 más 69 menos 60. Serían 29 punto algo, ¿no? 8032. 29.8012. 29.80, 8032. A mí me salió así. Yo me dio eso. Ajá, ahí está, más o menos, ¿no? Va. Listo, libras, fuerza. Listo. Y ese tendría que ser el resultado. Así. Significa que yo puedo quitar entonces todas esas fuerzas y colocar una sola. Vamos a ver a cuál es el ángulo al que lo vamos a colocar. Entonces, acuérdense que para el ángulo sería tangente inversa de 29.8032 entre 200.3045. Así. ¿Cuánto daría ese ángulo? 29. Estaría muy pequeñito, creo. .4627. 8.4627 grados. Va, listo. Y entonces lo voy a poner en verde para que no se altere nuestro dibujo. Ahorita que se desaparezca. Ahí está. Entonces, significa que yo puedo poner una fuerza. A ver, vamos a ponerlo. Significa que yo podría quitar todas estas fuerzas en esa caja y a lo mejor colocarlo, no sé, aquí es 20, acá es 10, entonces 8 sería más o menos por ahí, ¿no? Entonces, este de verde, ¿sí? Es mi fuerza resultante al ángulo de 8.46. Podría yo quitar todas esas fuerzas y colocar una sola, ¿va? Entonces, vamos a
Vamos a... ¿Dudas? ¿No? Profe, ¿Qué onda? sí, entonces la fuerza 3 ve que está en dirección al punto, bueno, al centro, y los cambió por el cuarto cuadrante. Sí, porque... Eh, Ajá. pero no se puede, digamos que realizar la operación ahí mismo. No, porque la fuerza no está. Siempre, ya, entonces siempre que haya ese cambio de dirección va a tenerse que reemplazar, es lo que entendí. Sí, porque si nosotros, por ejemplo, no hacemos eso, es suponiendo que parte de acá la fuerza. O sea, parte desde el origen, así, desde acá, así. Pero aún así, Ya, si aquí parte, mira, queda en la misma posición que el de acá abajo. Entonces, lo que les digo, Ajá. el principio de transmisibilidad, entonces, ahorita, a ver, veo, pongo el libro. El libro, ¿dónde está? Porque ya lo cerré. Bueno, pero no se podría resolver de esa forma, Ahí no. ¿cierto? En esa parte no la puedes resolver. Te daría Ah, más confusión. Tienes que pasarlo al otro cuadrante para que sea fácil de resolver. A ver, ahorita les digo física. Ahorita. Descomposición de una fuerza. A ver, de los tamales. Adición de una fuerza. ¿Dónde está? Pues no lo veo. A ver. Voy a buscar en el principio, página 3. A ver. Página 3. Bueno, aquí pasa lo del principio de transmisibilidad. Pero, a ver, vamos a quitar este. Pero no lo hace con figuritas. Acá dice principio de transmisibilidad. Establece que las condiciones de equilibrio de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por una fuerza de la misma magnitud y la misma dirección, pero que actúe en un punto diferente siempre que las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. ¿Sí? Entonces, dice que yo puedo hacer ese movimiento, por ejemplo, el dibujo que teníamos hace rato, aquí, o sea, la fuerza que tenemos en la parte de arriba, yo la puedo quitar, moverla para abajo, siempre y cuando respetes la línea de acción y la dirección. O sea, como sea la fuerza baja, y como sea en el otro, pasando al cuarto cuadrante, la fuerza sigue bajando, sigue llegando a su misma dirección y sigue teniendo la misma magnitud. No hice nada más que cambiarlo. ¿Qué significa? Imagínate, por ejemplo, mi calculadora. A ver, quito a ver si se logra ver. Imagínense entonces que, por ejemplo, lo que está pasando es de que yo estoy empujando con mi dedo por una fuerza en esta dirección. Significa entonces que yo puedo tener el mismo efecto si dejo de empujar así y imagínense que aquí coloco una argollita y jalo, ¿sí? Aquí aplico 10 newtons de fuerza en esta dirección y quito esta fuerza y exactamente ahí coloco una argollita y jalo con un lacito de 10 newtons, me va a generar el mismo esfuerzo. Me va a generar la misma acción, ¿va? Siempre y cuando siga aplicado. Entonces, lo que está pasando en el problema es que la fuerza está así, ¿no? Así. Entonces, si yo sigo la línea de acción, así, la línea de acción, yo puedo pasarla para acá en la misma dirección y no estamos alterando nada. ¿Por qué? Porque el principio de transmisibilidad me está diciendo que lo puedo hacer, ¿va? Entonces, lo que van a hacer de actividad va a ser el mismo problema, bueno, pero vamos a cambiar el ángulo. En lugar de que el ángulo sea de 20, de 20, que sea 15, ¿sale? El chiste es para que practiquen. Lo van a cambiar a 15 grados. Y el ángulo alfa lo vamos a mandar a 40, no, a 60. A ver qué pasa. A 60. ¿Sale? Entonces hay que hacer otra vez todo.
sigan la misma secuencia, así el orden, porfa. No necesitan dibujar todo de nuevo para el diagrama de cuerpo libre. Esto se llama diagrama de cuerpo libre, esto que está aquí en teoría. Se va a llamar diagrama de cuerpo libre, donde estoy poniendo las fuerzas. Pero no necesitan dibujar la caja. O sea, pueden poner un puntito y de ahí hacer la suposición de cómo se comportan las fuerzas. Ahorita porque pues, se me facilitó poder mover todo eso. ¿Va? Entonces, esa va a quedar ahorita de actividad para que me la manden, ¿no? Y entonces, voy a ver quiénes vinieron o quiénes entraron para que yo los apunte. ¿Va? Bueno, ahorita esta captura la mando al grupo y ahorita los apunto. Pero ahorita no me va a dar tiempo. La voy a mandar. Ahí, va. La mandé al grupo ahorita para que ahorita los apunto. Y conforme me manden la tarea, pues ya nada más les pongo la participación. Solo los que entraron hoy me la van a poder mandar. ¿Dudas? ¿No? No, pues. No, Entonces, solo se cambió el ángulo a 60, ¿verdad, profe? 15 y el de 60. Ajá, nada más. De ahí traten de llevar la misma secuencia y traten de analizar ustedes mismos por qué se hacen esos cambios. Y listo. ¿Va? Va, pues entonces, 8 puntos. ¿Qué problema era este? ¿No se acuerdan el número de problema? 2.37. 2.37. A ver. 2.37. Va. Entonces, 2.37. Acá, por ejemplo, el libro. A ver, ¿dónde estoy? Todavía queda tiempo. Acá el libro. Ahí está. El libro, por ejemplo, para el 237 me da la magnitud y me da el ángulo. 8.46 grados. Sí nos dio el ángulo. La magnitud, acuérdense que para encontrar la magnitud, elevo al cuadrado el primer término más el segundo término al cuadrado y le saco raíz cuadrada. Entonces yo tengo, por ejemplo, 200 y 29.8. Entonces, muy seguro que cuando le saque la magnitud a 200.3 y a 29.8, nos va a dar los 203 que nos está diciendo acá. Aquí ya vieron, el 237. Entonces, eso vamos a ir haciendo. Agarro un problema, lo resolvemos y vamos a ver si nos quedó, que nos debe quedar si estamos aplicando la teoría adecuada. Entonces, para que no haya fallo, pues, ¿no? Entonces, selecciono un problema y ya. Y si, por ejemplo, ahorita no me hubiera quedado, pues ya igual vemos dónde está el error, vemos que no hicimos bien, pero a veces si aplicas la teoría de forma adecuada no va a haber fallo. Sí, no tiene por qué haberlo. ¿Va? Entonces sí, así nos quedó. Es un éxito. Si no nos hubiera quedado, no se los muestro. Les digo, bueno, es que este libro no trae la respuesta. Sale pues. Sí, profe. Ahora Dale, profe.